La doble victoria de Omar Fernández en la capital trae consigo algo adicional, y es que no fue solamente Omar que ganó en la capital, sino que Farideh Raful comparte esa victoria de Omar en la capital. Al Omar derrotar a Guillermo Moreno, que era el candidato del presidente, no solamente derrotó a Guillermo, Guillermo es terciario. Omar derrotó al presidente y derrotó al presidente junto a sus generales de la capital. Derrotó a David, derrotó a Carolina, derrotó a Yayo, derrotó a Pacheco, derrotó a Aníbal Díaz. Porque toda esa playa de funcionarios, de dirigentes, junto al presidente de la República, decidieron eh, de alguna manera, por lo menos intentar aplastar a Omar. No lo lograron. Pero no se confundan. Aquí no hay un tema de que simplemente Omar fue imbatible. No. Hay un tema de que la capital y ciertos sectores de la capital decidieron no doblegarse ante la voluntad del presidente. Entonces, esta es una primer derrota importante del presidente Luis Abinader. Si bien es cierto que el presidente ganó la reelección cómodamente y se tiñó el país de azul, por ponerle un color al PRM, de blanco del PRM, lo cierto es que esta decisión que el presidente había decidido, no solamente por un tema estratégico, sino ya de ego. El presidente dijo que iba a ganar y que quería ganar esa plaza y ganársela al hijo de Leonel. ¿Qué sucedió? ¿Qué falló? Y aquí, evidentemente, tenemos que pensar, es lo que pienso yo, por lo menos particularmente, que hay algo detrás de eso de parte de Farideh. Farideh para mí es la segunda persona gran victoriosa de la capital. Yo les explicaba a ustedes que de Guillermo Moreno ganar la senaduría enterraría definitivamente a Farideh Raful, porque una victoria de Guillermo significaba que Farideh fue una mala legisladora, una mala senadora, que en términos globales no lo fue. Ella fue una mala política porque tuvo que, asumiendo la postura del gobierno, del Estado, ¿no? Del oficialismo, se contradijo y cambió totalmente su línea discursiva. ¿Verdad? Pero si tú la miras desde el punto de vista objetivo, no fue una mala legisladora per se. Se contradijo, imagínense ustedes. Tiene un discurso en la oposición y otro en el Senado. Ahora bien, si al quitarla y desmontarla de la candidatura, ella sabiamente se comportó como una política más fina o más acabada que, por ejemplo, David Collado, el emprendedor. Yo decía por esta misma vía que David debía frenar a Carolina estratégicamente, debió hacerla perder, debió retirarle su apoyo o apoyarla a medias, para que no ganara de esa manera o para que perdiera. Eso era lo que le convenía a David, no al Partido Revolucionario Moderno, a David. A David. Porque el partido globalmente, aunque perdiera el ayuntamiento de la capital, por ejemplo, no necesariamente iba a perder la presidencia. Entonces ya el partido se mantenía fuerte y victorioso y David neutralizaba a su más cercana contendora con miras a la candidatura del 28. Pero no lo vio así. Muy tarde reaccionó. Entonces ahora vemos, y yo mostré evidencias por esta misma vía, de que David accionó en esta recta final para desmontar a Guillermo Moreno a través de Aníbal Díaz. Lo hizo. Y esa estrategia no solamente buscaba desmontar a Guillermo Moreno, sino fortalecer a Aníbal Díaz porque David quiere fortalecer su estructura solicitando al presidente la presidencia de la Cámara de Diputados, que no se la dejen solamente a Pacheco, que ya tiene 4 años, que la distribuya a los demás dirigentes. Entre ellos, Aníbal Díaz, que responde a los intereses de David Collado y su proyecto presidencial. Pero no solamente con él, sino que
que Faride, para mí, repito, accionó en ese sentido para reivindicarse. Faride, que se había convertido en víctima del presidente, ahora con este revés que tiene el PRM, el presidente, en la capital, Faride de alguna manera es reivindicada, finalmente reivindicada en la capital. Entonces, aparte de Omar, gana Faride. Pero ¿qué sucede al final con todo esto, señor? Y es lo que yo le quiero compartir a ustedes. Por eso le hago esta introducción y este contexto para que me entiendan. Porque yo le voy a compartir lo siguiente. Mucha gente empezó, inclusive el doctor don Julito Jacín dice, el presidente le dio una pastilla a Faride, le dio una pastilla a Guido Gómez Mazara y le dio una pastilla a Ramón Alburquerque que lo tranquilizó. Y Faride y su papá, don Tony Raful, de alguna manera olvidaron la afrenta en contra de Faride, la imposición del presidente, algo que yo tildé en su momento de misoginia presidencial. Claro, porque no solamente está imponiendo que Faride no sea candidata, sino que está imponiendo que Carolina fuera candidata. Y ahora quiere imponerle a Raquel Peña que se convierta en su especie de delfín backup. Y yo les voy a decir a ustedes que por lo menos la pastilla que le dieron a Faride, ya yo entiendo cuál fue. Porque no es verdad que Faride iba a aceptar todo eso tan sumisa, sino tener ese plan bajo la manga de darle ese cantinazo a Guillermo Moreno y hacerlo perder. Y yo lo que pienso es que de alguna manera el aliciente de Faride para quedarse tranquila era la seguridad, la certeza de que le iban a sacar la alfombra a Guillermo Moreno en la recta final. No necesariamente el presidente de la República. Ojo, dirigencia. David Collado, por ahí, Pacheco, la dirigencia de la capital. Recordarán ustedes que yo le dije aquí, le di la información de que la dirigencia del PRM debería solidarizarse con Faride, reunirse con él y decirle, mira, te estamos apoyando. Nosotros no aceptamos a Guillermo Moreno porque debiste ser tú. Eso no se logró, no se hizo a lo público. Yo sé que hubo conversaciones a lo interno, en privado, con Faride, porque lo que sostenían esos dirigentes era, no podemos hacerle un daño al partido si vamos camino a una candidatura reeleccionista presidencial. Ahora bien, podemos hacerlo tras bastidores, que tú sepas que estamos contigo. Y el payback, la venganza de Faride, fue desarticular a Moreno. Moreno, ustedes saben que utilizó esta campaña como una plataforma, una pasarela para dimensionar, ¿no?, su figura, para tejer una candidatura presidencial con miras a 2028. Anótenlo, yo lo decía anteriormente. Gane o pierda, Guillermo en el 28 va a virar al presidente. Ya el presidente, luego de esta derrota de Moreno, le ha soltado un caramelito diciéndole, bueno, Moreno puede ser parte del gobierno, es un hombre honesto, que cualquier gobierno, ¿no?, pudiera utilizarlo de manera efectiva. Sin embargo, yo pienso que eso es un manejo del presidente para neutralizar de alguna manera a Guillermo, que no se convierta ahora mismo en un opositor de la nueva reelección del presidente Luis Abinader. Sin embargo, y ya para cerrar, aquí tenemos dos variantes. Y las dos variantes son que en el 2028 no solamente ya Omar Fernández está perfilándose para una candidatura presidencial, sino que con este reivindicamiento de Faride de alguna manera y la misma victimización de ella, al igual que Omar, la posicionan en un caminito ventajoso de una aspiración nueva vez en el 2028. Yo le digo lo siguiente, y aquí este mensaje es indirectamente para Omar Fernández, y lo digo como algo de una retroalimentación para todo el que me escucha, que me da el honor de escucharme, de que se preparen para lo que sigue. Porque quien crea, incluyendo Omar Fernández, que su batalla contra Luis Abinader terminó ahora que él ganó la senaduría,
pecaría de ingenuo. Ahora es que la batalla de Omar empieza, convirtiéndose en la única voz en el Congreso de esa nueva generación que evidentemente la juventud está apoyando. Fíjense los perfiles del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, que obtuvieron la mayoría de los votos. Son rostros nuevos, son jóvenes. Hay una tendencia, ¿no?, a mirar hacia la juventud, inclusive de personas adultas, mayores adultos, que no confían en estos viejos robles de la política tradicional, porque entienden que son viejos, son personas ya que tienen mañas viejas, ¿no? Y tienen sus dudas. Y prefieren un rostro joven, aunque lo haga mal. Pero simplemente el hecho de que es joven, entiende que no está viciado ya con las cosas malas del pasado, que la gente está negada a seguir viendo en política. Y Omar ahora empieza su peregrinaje de 4 años en ese Congreso como una oposición minimizada, apenas 3 legisladores de la oposición, para convertirse en una nueva Faride en la oposición contra un todopoderoso gobierno, con un partido de gobierno reempoderado por la población que le dio la mayoría de los escaños, convirtiéndolo prácticamente en un partido, en un gobierno único, de partido único, ¿no? Con todo el poder en el Congreso, en la senaduría, en la Cámara Baja de Diputados y en las alcaldías. Un gobierno único como lo esbozó el presidente Luis Abinader, que es una variante, una actualización, por lo menos en la forma en que lo expresó, de cuando Danilo dijo en su momento que quería su Congreso. El presidente dijo que quería un gobierno único. Ese gobierno único, el mensaje quizá lo supieron colocar, decir, bueno, un gobierno único es para trabajar mancomunados de la mano por un bien común, y no como realmente ha pasado, que entiendo yo que fue la estrategia, un gobierno único, pero refiriéndose a que sean todos los altos funcionarios de un único partido, que es el partido de gobierno, o en su defecto, algunos aliados. Fíjense como todos los que se fueron de la oposición para el gobierno, los tránsfugas y los no tránsfugas, porque por ejemplo yo no tildo al Boli como tránsfuga, se fue a lo último, cuando ya no le quedaba de otra, pero otros diputados sí. Y ganaron, repitieron su plaza porque estaban en el poder, porque tenían los recursos para ganar, y la gente tiene una ola de permanecer en la propuesta de cambio del presidente Luis Abinader y del PRM. Veremos cómo viene este nuevo gobierno, este cuatrenio, de la mano de una oposición debilitada, pero con un rostro de juventud, ¿no? En el caso de Omar, vamos a ver si el PLD se pone a talla, pero hay algo interesante con Faride que veremos mucho en estos próximos años. En estos próximos 4 años veremos si ella, con esta reivindicación que tuvo con la derrota de Guillermo, restaura su imagen, o si va a seguir con un perfil doblegado hacia la voluntad del presidente en este cuatrenio y se convierte en una funcionaria gomígrafo, ¿no? Como muchos de los funcionarios que están ahora mismo. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar, siempre los leo, trato de responderle a la brevedad posible, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo los publico.